Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Ciudadano al Día. Muy buenas tardes, estimados vecinos y vecinas de la comuna de Panguipulli y sus localidades. Hoy nuevamente damos espacio al programa Ciudadanos al Día, un espacio concreto para reflexionar, transmitir información relevante que justamente tiene que ver con el acontecer de la ciudadanía a nivel nacional, ciertamente con sus matices locales, regionales, pero siempre centrado en ello. Como lo hemos venido realizando durante las últimas semanas, durante los últimos capítulos de Ciudadanos al Día, en esta oportunidad vamos a analizar en específico uno de los derechos o una del trabajo de las comisiones más importantes que tiene que ver con los derechos sociales fundamentales. Es así como ya en las últimas semanas se ha ido abordando de manera más profusa, de manera más en detalle, más en profundidad, los distintos ámbitos que tienen que ver con este trabajo, con el trabajo que está realizando la Comisión de Derechos Fundamentales. En ese sentido, esta comisión de trabajo, que es parte de la Convención Constitucional, si ustedes lo visualizan ahí en la lámina, está constituido por 33 convencionales constituyentes. No es casualidad que justamente sea la comisión de trabajo que más aúne, que más reúna voluntades en términos de participación. 33 participantes, 33 convencionales constituyentes que de una u otra forma quieren transmitir, quieren establecer, quieren estampar aquellos contenidos, aquellos lineamientos que la ciudadanía ha ido transmitiendo durante los últimos años. En este ámbito es importante destacar que en este marco de los 33 convencionales constituyentes que son parte de la Comisión sobre Derechos Fundamentales se encuentra doña Aurora Delgado, que es parte justamente representante de la región de Los Ríos en el trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Por lo tanto, creo que es importante destacarlo dentro de estos 33 convencionales, la participación justamente de doña Aurora Delgado en su calidad de convencional constituyente, representando a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Los Ríos. En ese sentido, es importante señalar que a partir del oficio número 622, que comunica normas aprobadas por el Pleno que deberán incorporarse en el proyecto de Constitución, en ese sentido es re importante destacar, estimados vecinos y vecinas, que lo que aprueba en este caso la Convención Constitucional son iniciativas, son propuestas que ya hay fecha en la cual se llevará a cabo el plebiscito de salida o el referéndum de salida que se realizará el día 4 de septiembre de 2022. Por lo tanto, ya tenemos una fecha establecida donde todos los vecinos y vecinas a nivel nacional van a poder transmitir ya de manera más formal, de manera más ciudadana, su referencia, su opción en términos de votar por el apruebo o por el rechazo. Claramente nuestra mirada como ciudadanos y ciudadanas se enfoca justamente a conocer aquellos elementos que son sustantivos, relevantes, significativos para la ciudadanía y que le cobra sentido en términos de apoyar esta iniciativa a través del apruebo en septiembre de este año 2022. Ya señalábamos que a través del oficio número 622 se comunican las normas que fueron aprobadas por el Pleno a propósito de los trabajos, de los lineamientos, de aquello que se va aprobando al interior de la Convención Constitucional, específicamente a través de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. E indica claramente en su artículo número 3 el principio de progresividad y no regresión de los derechos fundamentales. En ese sentido, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Y ninguna medida podrá tener un carácter regresivo que disminuya o menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio. Eso quiere decir fundamentalmente que todos aquellos derechos que logren consolidarse en pro, en favor de la ciudadanía, deben mantenerse o mejorarse inclusive, y en ningún caso retroceder o desmejorarse de acuerdo a lo que se va aprobando a través de la Carta Fundamental. Y a través de la nueva Carta Magna, ciertamente se van a ir generando nuevas figuras, nuevas normativas jurídicas que van a dar sustento, despliegue y profundidad a aquellos elementos que ya están siendo aprobados en la nueva Constitución que esperamos ya a partir del 4 de septiembre en la votación, donde cada uno de nosotros como vecinos y vecinas tengamos la capacidad de votar
y claramente de ir a sufragar ese día 4 de septiembre por la opción del apruebo. En ese sentido, uno de los elementos relevantes que se aprobó dice relación también con la libertad personal ambulatoria. ¿Qué quiere decir este artículo? Que ninguna persona puede ser privada de su libertad arbitrariamente ni ésta ser restringida, sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. Claramente, ningún ciudadano puede ser detenido de manera arbitraria, de manera al azar, por las instancias correspondientes en términos de impartir justicia, sino que claramente en virtud de las normativas y leyes que dan a entender que existe una figura, un marco jurídico que así lo permite, y en ningún caso de manera arbitraria ser detenido. Ahora bien, puede parecer bastante claro, bastante obvia esta medida, pero en la medida que no quede establecido, que no quede estampada en la Carta Fundamental, no se da por hecho. De ahí la relevancia, el significado que tiene de dejarla consignada. El artículo 13, en su inciso final, dice: se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas. Claramente esto ya está estampado también en gran parte de todas las constituciones del mundo, pero como se hablaba anteriormente, es necesario describirla, es necesario que quede escrita formalmente dentro de un artículo al interior de la nueva propuesta que se quiere plasmar para una nueva Carta Fundamental. De ahí la necesidad que siempre quede consignada como un derecho que en la medida que esté escrito se da por entendido que es normativa, que es ley. Continuamos con el apoyo que nos brinda las láminas del trabajo que vamos desarrollando en este ámbito y también se fue aprobando en la misma medida, en la misma lógica del trabajo forzoso que no debe darse. Dice: el Estado adoptará las medidas de prevención, sanción y erradicación de la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas, y de protección plena, restauración de derechos, remediación y reinserción social de las víctimas. Por lo tanto, esto, además de estar impregnado, de estar consignado en los articulados, en los lineamientos de la nueva Carta Fundamental, también aquí el Estado adopta, a través de sus instituciones públicas y aquellas que apoya, un rol fundamental en términos de la prevención, la sanción y erradicación de cualquiera de estas formas que claramente resultan una situación injusta, arbitraria, para aquellas personas que obviamente quieren vivir un Estado libre y soberano. Así que en ese sentido habrá una preocupación especial por parte del Estado chileno en velar por este derecho fundamental que va a regir para todos los chilenos y chilenas. Otro elemento importante que está presente en esta Carta Magna dice vinculación con los derechos sexuales y reproductivos. En este margen, o en este marco, en el artículo 16 dice: todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Por lo tanto, también queda resguardado claramente este derecho en la nueva Carta Fundamental. En ese sentido, es muy relevante que se generen todas las instancias de educación también en este ámbito, de educación sexual y reproductiva, que claramente debe ceñirse a partir de la educación formal, en sus ciclos básicos, secundarios, y también profundizarse en las instancias superiores. Porque claramente es un deber y un derecho a su vez de todos y todas de preocuparnos de este ámbito que claramente es propio de la naturaleza humana. En la otra lámina vamos a ir observando también el despliegue que tiene que realizar el Estado para justamente garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, así como el acceso a la cultura, a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarias y protegidos. Por lo tanto, lo que se hablaba anteriormente tiene pleno sentido en que el Estado, a través de toda su institucionalidad pública vinculada al ámbito de la educación y la salud, va a generar las condiciones para que todas las personas tengan acceso a la información y a los niveles de educación formativa tendientes justamente a proteger y resguardar este derecho.
Otro elemento que también quedó consignado en virtud del trabajo que realizó la Comisión de Derechos Fundamentales y que fue aprobado posteriormente en el Pleno de la Convención Constitucional, dice con que, asimismo, se garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Claramente siempre debemos estar protegidos de cualquier expresión de violencia en este ámbito y en ese sentido el Estado también vela y garantiza por ello. En la lámina siguiente vamos a trabajar y exponer algo que ya habíamos conversado y que dice relación con la educación sexual integral. Claramente un ámbito fundamental para que los niños y niñas en su etapa formativa de educación básica, media y superior puedan ir fortaleciendo, potenciando estos elementos que son propios de la naturaleza humana. Dice así: todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. En ese sentido, como sociedad y claramente velado también por el Estado, es necesario que generemos las condiciones normativas para educar a toda la población, concentrada básicamente en las instancias de educación, enfocada a aquellos niños y niñas que cursan estudios básicos, medios, secundarios en este caso, y también que se puede ver fortalecido, potenciado en la educación superior. Por lo tanto, y queda claro el mensaje, queda claro en los lineamientos que se describen de este articulado, que es deber del Estado propender a la educación sexual integral. Por lo tanto, a través de sus diversas instituciones, velará por ello. Otro elemento importante y tal vez fundamental que va a ir descrito en los primeros artículos de la nueva Carta Fundamental dice relación en el artículo 23, que ya fue aprobada tanto en la Comisión sobre Derechos Fundamentales como asimismo en el Pleno de la Convención Constitucional, el derecho a la vida. Es decir, toda persona tiene derecho a la vida. Por lo tanto, ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada. Esto ya está presente en nuestra actual Constitución en términos del resguardo. Esto es marcado en las nociones de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, que busca justamente proteger la vida de las personas. Por lo tanto, queda claramente establecida que ninguna persona podrá ser sometida ni ejecutada a la muerte. Por lo tanto, se resguarda dicho derecho. Estimados vecinos y vecinas, antes de continuar, los invito fraternalmente a un espacio, a una pausa, para luego proceder a conversar y a reflexionar sobre nuevos artículos, sobre nuevas normas que ya han sido aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional. Centralnoticias.cl CN Televisión están presentando Ciudadano al Día. Gracias a ti, somos más de 700.000 familias conectadas y por tercer año consecutivo, la fibra más rápida y estable de Chile. Nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Centralnoticias.cl CN Televisión presentan cada viernes a las 20 horas Efecto Keller. Los temas de actualidad y la contingencia de la semana. Efecto Keller. Viernes 20 horas. Fines de semana. Retransmisión. Centralnoticias.cl CN Televisión
están presentando Ciudadano al Día. Continuamos con su programa Ciudadanos al Día, justamente analizando aquellos aspectos que son relevantes y que hoy en día cobran mayor fuerza, como es ya la aprobación de diversas normas que están siendo aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional. En este marco es importante recordar a todos y a todas que nos observan, que nos miran, que el plebiscito de salida, justamente que está trabajando hoy en día la Convención Constitucional y que va a realizar una propuesta concreta para todos los chilenos y chilenas, esto se va a dirimir, se va a votar el día 4 de septiembre, entendiendo que ya el día 4 de julio finaliza los trabajos propiamente tal de la Convención Constitucional. Por lo tanto, a partir de todo ese trabajo ya elaborado, se ordena todo lo votado, ya las normas que han sido consignadas en este escrito, en esta propuesta, para que todos los chilenos y chilenas podamos votar ya de manera clara, de manera informada, a partir del día 4 de septiembre. Y en este contexto, claramente, como programa Ciudadanos al Día, estamos comprometidos en entregar aquellas nociones, aquellos artículos, aquellas normas que ya están siendo aprobadas y que son de significado, que son de interés para la ciudadanía en su conjunto y que claramente las vamos describiendo, las vamos narrando y reflexionando para que así tengamos aquellos insumos necesarios que nos permitan tener una opinión clara y precisa respecto a nuestro parecer, a nuestra decisión que vamos a tomar ese día 4 de septiembre. Continuando con lo que ya ha sido aprobado por la Comisión de Derechos Fundamentales y que también fue aprobado ya por el Pleno de la Convención Constitucional, es decir, que 2/3 o más de los integrantes de los convencionales constituyentes aprobaron favorablemente estas nociones, estas normas, lo cual implica de 104 opciones, de 104 preferencias de votaciones respecto a estas normas que están siendo aprobadas. En ese sentido, en el artículo 24, sobre el trabajo que está realizando la Comisión sobre Derechos Fundamentales, está el derecho a la integridad personal. ¿Qué implica aquello? Que toda persona tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Ninguna persona podrá ser sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este es un elemento que claramente tiene que aparecer descrito, que tiene que estar consignado, que tiene que estar escrito en esta propuesta que está generando la Convención Constitucional, entendiendo que a su vez estas normativas, estos lineamientos, ya a nivel internacional están consignados, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, es necesario que queden descritos porque no se pueden dar las normas por hecho si es que no están consignadas, si no están descritas en este ejercicio, en esta gran propuesta que está elaborando la Convención Constitucional y que claramente como ciudadanos y ciudadanas vamos a sufragar, vamos a dirimir en el plebiscito de salida que se va a desarrollar el día 4 de septiembre de este año 2022. Por lo tanto, es también un desafío, una preocupación por parte de los ciudadanos y ciudadanas de familiarizarnos con cada uno de estos elementos. Esto también lo podemos ver reforzado en los distintos noticiarios que se van dando día a día a través de nuestro país. Los canales ya se están preocupando de ir informando, de hacer despachos, de ir haciendo una síntesis de aquellas normativas que están siendo aprobadas día a día, con distintas miradas de los mismos convencionales constituyentes y también del mundo político activo, vigente, como son parlamentarios, como son también dirigentes políticos y claramente la voz de los ciudadanos y ciudadanas, entendiendo que en los nuevos tiempos cobra especial interés el estar como protagonistas, como ciudadanos y ciudadanas de todos estos acontecimientos que dan vida a esta nueva Carta Fundamental. De ahí el interés y la preocupación que nace en términos de ciudadanos al día, de poder informar y entregar estos elementos que son fundamentales a la hora de tener las nociones claras. Y a su vez, y lo hemos destacado en episodios, en capítulos anteriores, este proceso convencional, este proceso constituyente, está siendo observado por todos los países del mundo, porque es inédito que se haya generado un espacio de participación paritaria, con participación de los pueblos originarios, y que se le ha dado también un tiempo razonable para que pueda ir esgrimiendo, para que pueda ir planteando todos aquellos elementos que son fundamentales para ir generando una nueva constitución que sea moderna, acorde a las necesidades y a los momentos que estamos viviendo
como sociedad del siglo XXI y que claramente la ciudadanía lo expresó a partir del 18 de octubre de 2019. Por lo tanto, estamos siendo observados por los distintos países del orbe en términos de lo que generemos finalmente como propuesta, entendiendo que esta deberá ir mejorando en una perspectiva de mediano y largo plazo las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Otro elemento presente en las normas aprobadas ya por la Comisión sobre Derechos Fundamentales y, por cierto, por el Pleno de la Convención Constitucional, tiene que ver con algo que es muy importante y que debe quedar claramente consignada en esta nueva Carta Fundamental, como es la prohibición de la desaparición forzosa. ¿Qué quiere decir esto en términos muy concretos? Ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Toda persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada. Para ello, el Estado garantizará el ejercicio de este derecho disponiendo de todos los medios necesarios. Es decir, aquí el Estado genera una serie de condiciones a través de instituciones públicas para que justamente no se lleve a cabo este tipo de situaciones, de escenarios, y que de ser así genere todas las condiciones tendientes también a investigar distintos hechos que se dan en el ámbito de esta naturaleza. Pero aquí lo importante, lo relevante, es que queda consignado, queda escrito en esta propuesta de Carta Fundamental la prohibición de la desaparición forzosa. Por lo tanto, va a ser tarea fundamental del Estado velar por esta condición, velar por este derecho fundamental. Otro elemento que está presente y fue aprobado ya también por la Comisión de Trabajo en relación sobre derechos fundamentales y siguiendo la línea de lo cual ya hemos descrito, está vinculado al artículo 26, que es la imprescriptibilidad y prohibición de la amnistía. ¿Qué quiere decir esto? Que los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, la desaparición forzosa y la tortura, el genocidio y el crimen de agresión y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes son imprescriptibles, inamnistiables y no serán susceptibles de ningún impedimento a la investigación. Es decir, si alguna persona o alguna institución comete este tipo de delito, estos no prescriben en términos legales. No es que pasados 5, 10, 15 o más años, estos vayan a desaparecer en términos de investigación y de sanción. No. Por lo tanto, es imprescriptible la sanción de estas materias en materia de protección a los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas que somos parte de este país. Por lo tanto, en ese sentido, y esto queda consignado en el artículo 27, respecto a los deberes de prevención, investigación y sanción. Por lo tanto, son obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad de los hechos establecidos en el artículo 26, es decir, el artículo que estábamos analizando anteriormente. Es decir, que toda persona o institución que cometa este tipo de agravios, este tipo de crueldades, van a ser claramente investigadas y sancionadas oportunamente. Claramente también en una misión, en una tarea del Estado, también de generar las condiciones de prevención. ¿Y cómo va generando estas condiciones de prevención? Básicamente a través de su variada gama de instituciones públicas vinculadas al trabajo, a educación, salud, que tiendan justamente a prevenir cualquier tipo de provocación o de daño en esta materia. Por lo tanto, también queda a manos del Estado, dentro de su responsabilidad, investigar y sancionar este tipo de delitos que se vayan generando. Obviamente esperamos que esta situación se dé de la menor cantidad posible, entendiendo que todos somos responsables y debemos resguardar la seguridad tanto de nuestra familia como de nuestra comunidad. En conclusión, y ligado a lo que estábamos comentando, es que tales crímenes debieran ser investigados de oficio, con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia, imparcialidad y en conformidad con los estándares establecidos en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. En ese sentido, y lo describimos también en el lado derecho de la lámina, es respecto a la protección internacional de derechos humanos. Esto no es solamente una reflexión, una tarea y responsabilidad que esté abocada al Estado chileno, sino que existen diferentes instancias y tratados a nivel internacional que protegen y resguardan esto, como por ejemplo
los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por la República Bolivariana, la jerarquía de los tratados de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue promovida y defendida en su momento por las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Carta Social de las Américas. Como podemos observar, en virtud de lo descrito anteriormente, existen innumerables tratados y acuerdos suscritos a nivel internacional que justamente buscan prevenir y defender la naturaleza, la honra, la honorabilidad, la dignidad de los seres humanos a nivel internacional. Y claramente, como Estado chileno, estamos proclive a hacerlo, a acompañar, a apoyar este tipo de situaciones, y para eso se generan las respectivas normativas y que son resguardadas, promovidas y defendidas por las instituciones públicas que están abocadas a ese trabajo. Otro elemento importante que ya ha sido abordada por la Comisión sobre Derechos Fundamentales y el Pleno de la Convención Constitucional, que significa que fue abordada ya por el Pleno, que obtuvo la aprobación de 104 o más de los convencionales constituyentes en términos de votarla, en términos de aprobarla favorablemente. Por lo tanto, ya son normas que van a estar presentes en la propuesta que vamos a votar, que vamos a dirimir el día 4 de septiembre. ¿Y qué dice el artículo 45 en esta materia? Respecto a la libertad de asociación. ¿Y qué dice este articulado? Es el derecho de asociación, comprende la protección de la autonomía de las asociaciones para el cumplimiento de sus fines específicos y el establecimiento de su regulación interna, organización y demás elementos definitorios. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. En materia de asociación tenemos innumerables ejemplos, y uno claro que hemos conversado y analizado en su debido momento, dice también relación con la capacidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de organizarnos a través de múltiples expresiones, tanto formales como informales. Y en el marco de las organizaciones formales tenemos fundamentalmente el ámbito de las organizaciones comunitarias, donde los vecinos y vecinas nos reunimos en el marco de un entorno y de una cultura comunitaria, nos reunimos con nuestros pares para constituir, por ejemplo, una junta de vecinos, un club deportivo, una agrupación cultural, un centro de adultos mayores, en fin, de acuerdo a nuestra realidad que nos circunda, nuestros intereses, nuestras prioridades, nos vamos organizando, vamos participando y hacemos común un objetivo que también tiene un carácter, además de personal, también colectivo. Y eso claramente da derecho a los niveles de asociación que se dan al interior de una comuna, así como también existen múltiples expresiones, tanto formales como informales, de expresión, de unión, de participación, donde conjuga y comprende la participación y accionar de los seres humanos. Y claramente eso obedece a una condición natural de nuestra naturaleza como seres humanos, porque además de la capacidad de pensar que los diferencia del resto de la naturaleza viviente, está también la capacidad de socializar, de unirnos en pro de alcanzar determinados objetivos. Y eso claramente tiene que estar resguardado por la nueva Carta Fundamental que esperamos ya a partir del día 4 de septiembre, donde todos los chilenos y chilenas ese día nos vamos a dirigir tempranamente a los diferentes centros de votación para estampar nuestra mirada favorable a constituir, a plasmar ya una nueva Carta Fundamental que rija los destinos de nuestro país durante los próximos años, durante las próximas décadas, hasta que nuevamente la sociedad en su conjunto defina que es necesario, que es prioritario, modernizar, complementar o mejorar una nueva Carta Fundamental pensando en los destinos de nuestro país. Y de acuerdo a lo que hemos ido describiendo, de acuerdo a lo que hemos ya señalado, también se aprobó el artículo 46. ¿Y qué dice, qué señala este artículo? Básicamente que el Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas, conforme al principio de ayuda mutua y fomentará su desarrollo. La ley regulará la creación y funcionamiento de las cooperativas, garantizará su autonomía y preservará mediante los instrumentos correspondientes su naturaleza y finalidades. Esto claramente es muy relevante,
porque constituye una instancia de cooperación, de colaboración recíproca entre personas que están vinculados a un mismo ámbito productivo y que en la medida que somos capaces de vincularnos, de unirnos a nuestros pares, teniendo como elemento en común una misma unidad productiva, somos capaces de formar estas cooperativas que claramente ayudan a un despliegue más operativo, más profundo de nuestro accionar dentro de determinado territorio. Por lo tanto, que el Estado promueva, defienda y pueda estimular el fruto de nuevas cooperativas, claramente va a ser una señal muy potente para que nuestra sociedad vaya mejorando en ese ámbito. Y en ese contexto, las cooperativas podrán agruparse en federaciones o confederaciones, o también otras formas de organización que determina la ley. Teniendo en consideración que la base de la estructura está dada por la cooperativa, es decir, la unión de personas de diferentes ámbitos, pero de un mismo territorio, y enlazados, unidos por una unidad productiva, se pueden constituir en una instancia superior de federaciones y a su vez varias federaciones unidas en trabajo colaborativo pueden conformar confederaciones. Por lo tanto, es un trabajo de base que va generando niveles crecientes de unidad, de cooperación y que claramente debe ser apoyado y estimulado y promovido por el Estado, entendiendo que son instancias modernas donde las personas de manera colectiva pueden complementar y potenciar el trabajo que están desarrollando y que claramente genera más fruto a que si lo desarrollaran de manera individual, de manera personalizada. Por lo tanto, es una instancia necesaria que debe abordarse. Un ejemplo muy claro lo tenemos y que marca pauta y es un ejemplo tanto a nivel nacional como internacional, un ejemplo muy claro que tenemos dentro de la región de Los Ríos. La Cooperativa Agrícola y Lechera La Unión, que es para todos más conocidos como Colum. Eso es un ejemplo muy claro de una cooperativa. Y ahí lo tenemos descrito en términos muy concretos, para entender lo que es una cooperativa. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Por lo tanto, aquí se unen una serie de personas, un conjunto de personas que tienen vinculaciones propias dentro de un quehacer productivo y que son parte de un mismo territorio y se unen con el afán de poder competir adecuadamente en la lógica determinada de producir un producto o de prestar un determinado servicio, lo cual claramente les permite afrontar de mejor manera las distintas instancias, los distintos espacios de competencia en materia económica. Por lo tanto, el hecho de que se promueva, defienda y estimule las cooperativas claramente va a ser un apoyo, una fortaleza para aquellas unidades o personas que de manera individual o personalizada no podrían participar ni competir adecuadamente en el flujo de entrega de servicios o productos. Y finalmente, un elemento muy importante que ya también está siendo presente, que es carne durante los últimos años y que se consolida también en esta nueva Carta Fundamental, porque ya fue aprobada tanto al interior de la Comisión sobre Derechos Fundamentales y aprobada en el Pleno de la Convención Constitucional. Esta dice relación con los derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero. Y eso quedó plasmado en el artículo 47, inciso tercero, que dice: se garantiza el derecho a votar en las elecciones de carácter nacional, presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y consultas de conformidad a esta Constitución y las leyes. Es algo que es de suma justicia destacar y que ya está ocurriendo y que lo hemos visto en los últimos procesos político-electorales que nuestros compatriotas distribuidos en distintas partes del mundo también están siendo parte de los procesos de votación para elegir a los respectivos presidentes de la República y otras instancias de votación, como lo va a constituir claramente el plebiscito de salida del día 4 de septiembre, donde nuestros ciudadanos y ciudadanas no solo van a poder votar en Chile, sino que también chilenos y chilenas residentes en el exterior, tanto en Latinoamérica como en Europa, en Asia, África, van a tener la oportunidad clara, participativa, de poder esgrimir, de poder plasmar su votación respecto a la propuesta que está elaborando la Convención Constitucional, la cual, ojo, debe finalizar ya el día 4 de julio, luego se harán los preparativos concernientes para que finalmente
sea votada a través de un referéndum, de un plebiscito de salida, el día 4 de septiembre. Y en ese sentido, claramente, los ciudadanos y ciudadanas debemos tener las nociones claras para que justamente podamos votar en esa instancia ciudadana de participación plena, soberana, donde cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas van a poder plasmar de manera histórica, porque no tenemos referencias en nuestra vida republicana, en nuestra vida democrática, de que la población, de que el pueblo, de que los ciudadanos y ciudadanas hayan podido participar de este proceso, tanto entregando elementos, entregando iniciativas, como también teniendo la capacidad de votar libre y soberanamente. Así que en ese sentido, estimados vecinos y vecinas, está el compromiso de este espacio de Ciudadanos al Día de entregar los elementos más importantes para que estemos informados, para que estemos familiarizados respecto a aquellas normas que se van aprobando semana a semana. En este sentido, es importante recordar que ya se han aprobado más de 150 normas al interior de la Convención Constitucional. Por lo tanto, hay un trabajo bastante arduo que están desarrollando los convencionales constituyentes en términos de poder responder en los tiempos establecidos en la normativa para que justamente tengamos a partir ya del 4 de septiembre, cuando podamos votar, aquella propuesta clara, seria, responsable, en la cual los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país vamos a poder sufragar. Así que en ese sentido, la invitación también para la próxima semana de poder seguir vinculándonos a aquellas normas que ya están siendo aprobadas y que claramente van a tener un sentido transformador en términos de ir justamente de lo que hemos ido señalando, de ir consolidando derechos sociales fundamentales, porque eso fue uno de los elementos, una de las motivaciones principales, prioritarias que tuvo la comunidad al definir su participación en el marco del estallido social, entendiendo que para poderlas consolidar necesitamos claramente una nueva Carta Magna, una nueva Carta Fundamental que reúna, que agrupe aquellas miradas, aquellas visiones propias de la época, que son claramente más modernas, y que es necesario estampar, que es necesario establecer en nuestra Carta Fundamental, y así demos vida en el presente y futuro a nuestra nueva Constitución Política de la República de Chile. Así que la invitación para seguir informándonos, no solamente a través del espacio de Ciudadanos al Día, sino que a través de múltiples instancias. Y en ese sentido existe el sitio web www.chileconvención.cl, que es un espacio muy concreto donde podemos ir analizando, podemos ir leyendo y podemos ir investigando y analizando cada una de las normas que ya han sido aprobadas por las diferentes comisiones de trabajo que son parte de la Convención Constitucional. En ese sentido, es importante recordar que son 7 las comisiones de trabajo que están trabajando diariamente en términos de ir generando acuerdos primero al interior de estas comisiones, las cuales son sometidas a votación posteriormente al interior del Pleno de la Convención Constitucional, donde si se logran 104 o más votaciones favorables a esto, ya se convierten en normas que van a estar presentes en la propuesta final que se va a dirimir, que se va a votar el día 4 de septiembre. Así que esa es la invitación fraterna del espacio de Ciudadanos al Día, para que nuestro rol de ciudadanos y ciudadanas nos vinculemos, porque es una responsabilidad de los ciudadanos, es una responsabilidad política nuestra de saber lo que está pasando, de lo que se está esgrimiendo, de lo que se está forjando a partir de esta nueva Carta Fundamental, y así tengamos las nociones y herramientas necesarias para poder votar libre y soberanamente e informadamente el día 4 de septiembre. Por mi parte me despido y la invitación fraterna para el próximo viernes a seguir interiorizándonos en materia de las nuevas normas que están siendo aprobadas por la Convención Constitucional en responsabilidad a nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas. Un abrazo fraterno y que estén muy bien. Centralnoticias.cl CN Televisión han presentado Ciudadano al Día.